El mayor descubrimiento en el campo de la mente humana es nuestra capacidad tan flexible y adaptable que desde el cerebro como órgano muy dúctil, por eso tenemos ese cráneo que lo protege porque es como plastilina. Los neurocientíficos hablan de la neuroplasticidad cerebral y la neurogénesis. Y para mí ese es el gran descubrimiento. Una, que sí mueren neuronas, que algunas se atrofian y las pierdes, sobre todo si no se usan en los primeros años de vida. Sin embargo, hay otras que mueren, pero el cerebro las regenera. Esa es la neurogénesis. Y eso es un gran aliento porque derrumba el mito de que el loro viejo no aprende a hablar. No, señor. Tu cerebro no es viejo. Uno puede cronológicamente ya tener unos cuantos años y décadas, pero si tu cerebro ha estado estimulado, tiene novedad, tiene aprendizaje, eres flexible para desaprender y no te enquistas en resistencia ante el cambio, ese es un cerebro que se va a mantener mucho más joven que el de otros que pueden tener mitad de tu edad. Y yo lo veo en muchas personas a las que admiro y tienen 90, 95 años y tú dices, Dios mío, pero tienen el cerebro más flexible que uno de 20. Entonces, esa es una característica del cerebro que a mí me fascinó y de la mente. Y la otra es la neuroplasticidad, que implica que no es un disco duro. La gente dice que el cerebro es como el disco duro de un computador. No, el disco duro del computador sí, la verdad, es bastante rígido y no se autoevalúa y se autorregenera y reorganiza a sí mismo. Pero el cerebro, las neuronas que juegan juntas, hacen surcos juntos y esos surcos fijan lo que nosotros llamamos conocimiento. Lo interesante es que esos surcos no quedan abiertos permanentemente. Si tú los usas y sigues jugando en ellos y transitándolos, ellos siguen estando ahí. Si no los usas, como por ejemplo gente que ha aprendido idiomas, yo aprendí francés, no lo usé lo suficiente, los surcos que se crearon de ese conocimiento ya están demasiado invisibles. Voy a tener que llevar bueyes y carreta para volver a ararlos. Entonces, ese descubrimiento a mí me dio muchísima satisfacción porque rompió, una, el predeterminismo genético. Dos, me hizo entender que yo soy responsable de mi cerebro y que hay 3 niveles por los cuales puedo vivir. El más básico es que tu cerebro, con lo poco que le hayas metido dentro, si no lo actualizas constantemente, como si fuese tu teléfono inteligente, tu cerebro va a guiar tu vida. Pero generalmente la guía el cerebro más primitivo, que es el reptiliano. Por lo tanto, tomas a veces medidas y respuestas que son desde el ser básico, instintivas. Aprendí que como tenemos 3 cerebros en uno, el reptiliano, que es el básico instintivo, el límbico emocional, y el superior, que es el más nuevo de todos, que es la corteza prefrontal, si yo diseño respuestas en vez de esperar reacciones instintivas, voy a tener una mejor vida. Entonces, me encanta que preguntes sobre el cerebro porque no nos enseñan a entender cómo hackear el cerebro. Que vuelvo y repito, no es un disco duro, es un disco movible, es un disco gelatinoso, es un disco que cada vez que te vas a dormir y amaneces es como que muerte y renacimiento, porque reorganizó la estructura mental de toda la información que viviste ese día que terminó, o esos días y semanas y meses donde andas rumiando con un patrón de pensamiento. Entender, invertir en el cerebro nos hace a nosotros mucho mejores seres humanos, funcionando desde un nivel de conciencia y de presencia plena que incluso disminuye muchísimo el número de accidentes que te suceden en la vida. Porque fíjate que lo que mucha gente llama accidentes es falta de presencia, falta de entrenamiento cerebral y de conciencia, y por lo tanto ocurren 1000 torpezas porque estoy distraído y no estoy presente y no estoy observando conscientemente qué está pasando dentro de mi cerebro.